¿Cómo sería tu vida si lograras recibir dinero sin cumplir un horario, sin calarte a un jefe, sin tener que vivir en un ambiente tóxico donde no te sientes bien, no te sientes ganando lo suficiente para lograr vivir la vida que tú sueñas? Pues sí es posible si creas estas fuentes de ingresos que te voy a hablar el día de hoy. Si logras generar estos diferentes tipos de activos y no solamente cambiando tu tiempo por dinero como solemos hacer. Bienvenidos y bienvenidas a este directo del día de hoy, jueves de poder. Si eres nuevo por acá, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Daisy Ramírez, soy contador público, también soy administrador y también creadora del intensivo online de Contaduría Emprendedor y también autora de la trilogía de finanzas, Cómo ser dinero. Hoy vengo a hablarte de esa educación financiera que no nos dieron en la universidad y por esa razón tú te sientes estancado y frustrado el día de hoy porque no estás generando estos tres tipos de ingresos. Mejor dicho, son dos tipos de ingresos, pero si tú eres empleado el día de hoy, estos tres tipos de ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú hoy te sientes estancado porque no estás generando estos tipos de ingresos, estás solamente en una sola parte, que es cambiando tu tiempo por dinero, y así no vas a poder lograr tu libertad financiera. Para poder lograr tu libertad financiera tienes que construir distintos ingresos que te voy a hablar el día de hoy. Por esa razón te sientes estancado con ese sueldo, te sientes limitado, que no te alcanza, estás allí atado también a un horario, a un jefe. Muchos colegas que están dentro del intensivo, que también son empleados, me han estado consultando, me han estado diciendo, ¿verdad?, de que se les ha hecho complicado por el tema del trabajo, que les consume y les absorbe demasiado tiempo y energía, pero es parte de construir tu libertad financiera, porque si solamente dependes de un ingreso fijo, que es de lo que te quiero hablar el día de hoy, solamente tienes un ingreso por sueldos, que solamente vas a un horario y solamente dependes de ese ingreso fijo, pues hay ingresos que no has generado, ¿sí? Y que los colegas dentro del curso están generando, pero tú también tienes que dar el paso, porque si no vas a seguir allí en el mismo lugar, en la misma situación en el que estás el día de hoy. Saludos, Milagros, ¿cómo estás? Entonces, estamos en una cuadrante. Buenas noches, Liz. Estamos en la cuadrante. Te voy a hacer un dibujito acá en la pizarra para que tú observes. Esto va a ser una clase netamente de educación financiera. Estamos solamente cambiando nuestro tiempo por dinero y desde ahí solamente estamos, mejor dicho, generando ingresos fijos, ¿verdad? Como contadores independientes damos el salto, damos un pequeño salto hacia esa libertad financiera porque empezamos a crear otros ingresos, como son los ingresos variables. Cuando hablamos de ejercer nuestra carrera de manera independiente, generamos ingresos fijos a través de los servicios de contabilidad, porque todas las empresas requieren llevar contabilidad de manera mensual. Entonces generamos esos ingresos fijos de manera mensual por el concepto de contabilidades, pero también podemos crear ingresos variables. El detalle está en que muchas veces nos quedamos con esos ingresos fijos, esos ingresos variables, y no creamos esos otros ingresos, ¿verdad?, que son los que construyen nuestra libertad financiera. Y son los ingresos que no vienen de cumplir un horario, no son los ingresos que vienen por ir a cambiar tu tiempo por dinero, sino que son ingresos que se generan con tu dinero, ¿sí? Son ingresos que tu dinero trabaja para ti, ¿sí? Son otros ingresos. Pero para que entiendas un poco te voy a hacer acá una tabla, porque estamos solamente cambiando nuestro tiempo por dinero, estamos solamente generando ingresos activos. Y para poder conquistar nuestra libertad financiera tenemos que crear ingresos pasivos, ¿sí? Ingresos pasivos, y te voy a mencionar acá una tablita para que tú observes de que tú también tienes que hacer la transición. Si estás como empleado, tienes que hacer la transición a contador autónomo y emprender con tu carrera para poder empezar a generar esos ingresos. Saludos, Berlín, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer acá la tablita, te la voy a mostrar, vamos a ver cómo le doy vuelta a esto. Ok, acá está. No sé dónde tú estás, si no llueve, pero acá está como lloviendo un poco. Ajá, ¿qué pasa? Que están dos cuadrantes. Esta cuadrante la enseña Robert Kiyosaki, ¿sí? Estamos hablando de que nosotros como empleados estamos acá en esta cuadrante. En esta cuadrante solamente cambiamos tiempo por dinero. ¿Sí? Tiempo por dinero. Y también cuando nos conformamos con las contabilidades, solamente con esos ingresos fijos,
por concepto de contabilidad, o esos ingresos variables, que es por concepto de otros servicios que tú puedes ofrecer, entonces estamos también en el mismo punto donde solamente estamos cambiando tiempo por dinero, estamos siendo autoempleados, ¿sí? A ver acá, ok, acá se ve mejor. Estamos solamente en esta cuadrante, pero para poder conquistar nuestra libertad financiera, tenemos que empezar a pasarnos de la cuadrante de tiempo por dinero a la cuadrante de hacer que el dinero trabaje para ti. Dinero trabaja para ti. Bueno, aquí estoy a pulso y por eso me quedan las letras un poco feas. Entonces, cuando el dinero trabaja para ti, tú tienes que volverte emprendedor, ¿sí? Bueno, me disculpan la letra, pero es que estoy escribiendo en el aire. Voy a levantarme para escribir mejor porque está muy fea la letra. Lo que quiero que observes es que tienes que dar el paso, porque si no, siempre sigues como empleado. Entonces, como empleado estás limitado. ¿Sí? Y acá tienes que, como emprendedor, empezar a hacer que el dinero trabaje para ti, y también como inversionista. No sé si se ve. Sí, se ve un poco. No mucho, pero sí. Bueno, lo que quiero que comprendas es lo siguiente. Ajá. Cuando estamos en la cuadrante de tiempo por dinero, o estamos siendo empleados o nos estamos conformando con esos ingresos que generamos de manera mensual con nuestros servicios contables, con nuestras contabilidades. Estamos siendo autoempleados porque nos agarramos ese dinero, lo gastamos y volvemos a quedar en el mismo ciclo y volvemos otra vez a ganar e invertir tiempo para poder ganar nuevamente ingresos, y volvemos a gastar y volvemos al mismo ciclo. Entonces, estamos en esta cuadrante donde estamos generando ingresos activos. Y tenemos que cambiar a la cuadrante donde generamos ingresos pasivos. Entonces, si tú te quedas solamente con un empleo, vas a seguir toda la vida cambiando tu tiempo por dinero, generando ingresos activos. Sabemos que nuestra vida y nuestra energía es limitada. Entonces, tú vas a estar esclavo de ese trabajo por toda la vida si tú no haces el cambio de ser empleado a ser emprendedor y a ser inversionista. Pero ¿qué pasa? Que tú como empleado no logras ahorrar porque ganas muy poco. Entonces, por esa razón, primero hay que ser emprendedor, porque si nos pasamos a ser autoempleados de nuevo, como suele pasar, que nos conformamos con los ingresos que estamos generando también como profesionales independientes, entonces nos quedamos estancados también, cambiando literalmente nuestro tiempo por dinero. Entonces hay que hacer el cambio y empezar a emprender con nuestra carrera profesional para poder generar mayores ingresos, ingresos pasivos, que son los que trabajan para ti, ¿sí? El dinero trabaja para ti. Entonces ya no tienes que ser esclavo de ese empleo para poder vivir, sino que tus emprendimientos y tus inversiones son las que te estén dando dinero, ¿sí? Imagina cómo sería tu vida si recibieras dinero sin tener que tú ir a cumplir un horario. Bueno, eso lo puedes hacer cuando tú empiezas a emprender y cuando tú empiezas a invertir. Pero ¿cómo carajos vas a invertir si el dinero de ese empleo no te alcanza? ¿Verdad? ¿Cómo carajos vas a ahorrar si no te alcanza? Entonces, por eso es que tienes que hacer la transición de contador empleado a contador emprendedor, ¿verdad? Porque como emprendedor puedes generar diferentes fuentes de ingresos, ingresos fijos, ingresos variables e ingresos pasivos, ¿sí? Ingresos que trabajen para ti, dinero que trabaja para ti. Entonces, esto no nos lo enseñaron en la universidad, o por lo menos a mí no me lo enseñaron. Coméntame acá si a ti te enseñaron esto en la universidad. A mí no me enseñaron esto en la universidad. No sé si a ti te lo enseñaron. Coméntame acá si te enseñaron esto en la universidad. ¿Te enseñaron que era un ingreso activo, un ingreso pasivo? Pues esto es educación financiera aplicable a nuestras
finanzas personales, y es todo lo que yo te enseño dentro de la trilogía Cómo ser dinero, ¿sí? A mí no me lo enseñaron. A mí sí me enseñaron que era activo, eran todos los bienes y derechos de la empresa, y que pasivo eran todas las obligaciones que tenía la empresa. Pero no me enseñaron, esto con respecto a las empresas, y cómo aplica esto a nuestras finanzas personales. Dice por acá, los colegas que están conectados dicen, por acá dice Berlín, dice no, a mí tampoco. Liz dice no, me enseñaron nada más lo que explicas, colega. Exactamente, nos enseñaron fue hacer la ecuación patrimonial, el activo, el pasivo, el patrimonio, las cuentas T, ¿verdad? Esto lo que hice ahorita parece una cuenta T. Bueno, escribí feo, pero es porque estoy escribiendo así como en el aire. Pero no nos enseñaron, y nos enseñaron a hacer un estado financiero, nos enseñaron todo esto, pero no nos enseñaron, cómo construyo con mi carrera profesional esos ingresos pasivos, o cómo invierto para generar esos ingresos pasivos, para no tener que ser esclavo de un sistema, o ser empleados, o ser esclavos de un sueldo, ¿verdad? Porque cuando cambiamos en la cuadrante de tiempo por dinero, estamos allí esclavizados toda la vida. Si tú no generas ingresos pasivos, o sea, toda la vida vas a ser ese esclavo de ese jefe, toda la vida. Porque claro, dependes de ese sueldo para poder vivir. Pero cuando ya tu dinero trabaja para ti, obviamente tú te sientes más cómodo, sí, pero tampoco es buena esa comodidad, porque me ha pasado. Yo también recibo dinero así, sin tener que trabajar, mi dinero trabaja para mí. Pero tampoco es la idea de conformarnos, ¿verdad? La idea es seguir haciendo crecer eso, para que luego cuando lleguemos a una edad adulta no tengamos que preocuparnos por vivir o por comprar las cosas que necesitamos, ¿sí? Entonces el punto está en que tú empieces a trabajar en esto, empieces a cambiar de la cuadrante de ser empleado a empezar a emprender con tu carrera profesional. Por eso insisto y por eso mi curso se llama De Contador a Emprendedor, porque te enseño habilidades donde tú tienes que empezar a crear diferentes fuentes de ingresos y que puedas escalarlo, para que puedas emprender con tu carrera y puedas generar esos ingresos pasivos. Pero como empleados no lo podemos hacer, porque estamos limitados en tiempo. Imagínate, si los mismos colegas del curso me han dicho, colega, es que no me he dedicado mucho el tiempo al curso porque me está pasando esto, que el trabajo me está absorbiendo demasiado. Pues eso pasa cuando tenemos trabajo, ¿sí? Eso pasa, porque prácticamente tú te vas a las 7, 8 de la mañana a trabajar, entre el almuerzo, entre la ida, la venida del trabajo, llegas súper cansado. Obviamente tú lo que quieres es llegar a descansar, pero al principio hay que hacer esos sacrificios para hacer la transición. Ya después que tú haces la transición y empiezas a emprender con tu carrera y a generar estos diferentes tipos de ingresos, ingresos activos y ingresos pasivos, ya tú puedes ahorrar, ya tú puedes invertir, ya tú puedes ir construyendo ese patrimonio que trabaja para ti. Pero como estamos en ese empleo, pues estamos bastante frustrados. Entonces, ¿qué quiero que te lleves de este directo el día de hoy? Que tú tienes que pasar de ser contador a ser emprendedor, que tú tienes que dejar de cambiar tu tiempo por dinero y empezar a construir ingresos, diferentes tipos de ingresos, no solamente el ingreso fijo por ese salario, sino que también puedas recibir ingresos variables, ofreciendo otros servicios y generando otros ingresos durante el tiempo que te queda libre como contador independiente. No conformarte tampoco con esas contabilidades, que por eso te insisto, no te conformes con esos clientes. Tú puedes tener clientes de calidad y empezar a tener más tiempo libre para construir otros ingresos. Esos otros ingresos que vienen cuando tú empiezas a emprender con tu carrera, cuando tú empiezas a crear otros proyectos, cuando tú empiezas a ahorrar, cuando tú empiezas a invertir más en ti, en tus habilidades, y que esas habilidades te ayudan a escalar más esos ingresos, que ya esos ingresos van escalando, tú puedes ahorrar más, ¿sí? Y ya tú puedes invertir. Pero si tú estás cambiando tu tiempo por dinero, obviamente que entre el horario de trabajo y el salario que tú tienes no te alcanza, o sea, y menos con la inflación en la que vamos. Cuando hay un 60% de devaluación nada más, solamente tú te das cuenta cuando vas a comprar, te piden un monto en bolívares, otro monto en dólares. Entonces nada más con esa devaluación brutal que hay, obviamente tú te ves limitado, no puedes ahorrar, no puedes invertir, no puedes convertirte en inversionista, ¿verdad? Que es donde tú haces que ese patrimonio trabaje para ti. Entonces por esas razones que tienes que emprender con tu carrera, generar diferentes fuentes de ingresos, no solamente cambiando tu tiempo por dinero. Así que bueno, eso es lo que te quería comentar el día de hoy. Por eso te insisto, cambia, y por eso le llamé así a mi intensivo de contador emprendedor. No te conformes con el salario que tienes el día de hoy.
haz como están haciendo los colegas, a pesar de que el tiempo en el trabajo lo absorbe demasiado, colegas han tratado de destinar tiempo, ¿verdad? Y por esas razones que unos se tardan más que otros para tener sus primeros clientes. Pero lo importante es que empieces a dar pasos de bebé hasta lograr esos primeros clientes. Y que ya cuando tú tengas esos primeros clientes de contabilidad, que son esos ingresos fijos, puedas sustituir esos ingresos fijos de contabilidad por ese ingreso fijo de tu empresa donde tú estás trabajando. Y que ya así puedas despedir a tu jefe y que ya así despidiendo a tu jefe te quede más tiempo libre y que puedas invertir ese tiempo libre en construir más ingresos variables, porque tienes más tiempo libre. Pero como empleado no tienes mucho tiempo libre, entonces lo primero es hacer la transición, empezar a ofrecer esos servicios. Y en el tiempo libre que tienes, por ejemplo, cuando tú llevas una contabilidad de contribuyente ordinario, tú haces la contabilidad del 1 al 10 o del 1 al 15 y te queda el resto del mes libre. Ya tú le puedes dedicar más tiempo a generar esas otras fuentes de ingresos, que es cuando tú empiezas a emprender con tu carrera, ¿sí? Y empiezas a apalancarte de esta era digital. Todo eso te lo enseño dentro de la primera trilogía, ¿sí? En la trilogía Cómo Hacer Dinero, porque la educación financiera que no nos dieron en la universidad, que tuve que yo adquirir también cuando me sentía estancada, que solamente ese ingreso que estaba generando fijo no era suficiente. Entonces fue cuando empecé a generar ingresos pasivos y es lo mismo que tú tienes que hacer, pero tienes que ir dando pasitos, así sean pasitos de bebé, pero tienes que ir hacia ese lugar. O sea, tienes que primero trazarte la meta. Ok, no quiero ser un contador empleado, quiero ser un contador emprendedor y quiero ser un contador inversionista, ¿sí? Entonces así es cuando tú empiezas a tomar decisiones alineadas a ese objetivo. Pero si ni siquiera considera este punto, ¿verdad?, de que sigues siendo un esclavo del dinero y vas a seguir siendo un esclavo del dinero si sigues en un empleo, pues tu situación nunca va a cambiar. Tienes que tomar medidas y sobre todo ir viendo los pasitos que tienes que ir dando. Pasas primero de contador a crear esos ingresos fijos con contabilidades, empiezas a construir una cartera de clientes y que esa cartera de clientes pueda sustituir a tu salario, pueda sustituir y ganar, de hecho, 2 o 3 veces más con esas contabilidades, que obviamente se puede hacer. Por ejemplo, no sé cuántos son los ingresos actuales como empleados, pero te puedo hablar en base a la experiencia de los alumnos dentro del intensivo. Me han contado que sus ingresos aproximados en el trabajo son de 200, 250. Sí, puede que tú ganes un poco más o puedes que incluso gane menos, pero ponte que con 4 o 5 contabilidades ya tú puedes estar ganando el doble que como empleado y ya puedes despedir a ese jefe y te puede quedar tiempo libre para construir esos otros ingresos y para empezar a emprender como profesional legalmente, o sea, realmente empezar a construir un negocio con tu carrera profesional y que ya puedas escalar tus ingresos, llevar tus ingresos. Incluso yo llevé mis ingresos de estar, por ejemplo, los casi 10 veces más, ¿sí? 10 veces más haciendo esto que te estoy diciendo, de no solamente conformarme con las contabilidades, sino generar diferentes fuentes de ingresos, emprender con mi carrera, me ayudó a llegar al punto de 10 veces más, ganar 10 veces más, ¿sí? Pero ¿cómo lo conquisté o cómo lo logré? Bueno, priorizando lo que me llevaba hacia ese lugar. Esos clientes malos no me llevaban hacia ese lugar. Esos clientes malos me drenaban energía, me quitaban mucho tiempo y me drenaban muchísima energía. Energía que decidí entregar a esos clientes y decidí esa energía enfocarla en construir esas otras fuentes de ingresos y también en atraer mejores clientes. Sí, porque tampoco te estoy diciendo que entregues todos tus clientes si tú ya tienes clientes y tienes contabilidades. No te estoy diciendo que entregues esas contabilidades. Sé inteligente, tampoco te estoy diciendo que te quedes sin empleo. No, sé inteligente, empieza a crear una estrategia para despedir a ese jefe o para despedir a esos clientes malos y ya que te quede más tiempo libre para que puedas invertir en crear esas otras fuentes de ingresos, para que puedas emprender con tu carrera profesional. Porque emprender con nuestra carrera es como emprender con un negocio, ¿verdad? Tal cual. Pero nosotros no invertimos en mercancía, nosotros invertimos en conocimiento y en habilidades. Entonces, mientras tú estás allí frustrado con un cliente que no te paga bien o con un cliente que se queja, con un cliente conflictivo, con un cliente que se tarda por pagar, ese tiempo tú lo puedes estar invirtiendo en crear esa otra fuente de ingresos, esos otros ingresos pasivos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te quería mencionar el día de hoy. Pasa del cuadrante de ser contador empleado a ser contador emprendedor y contador inversionista. Si quieres que yo te ayude a dar ese primer paso de contador emprendedor, súmate a la lista de espera al curso de contador a emprendedor. Y si ya tú ejerces la carrera y quieres empezar a depurar esa cartera de clientes, también puedes comentar acá abajo la palabra clientes, ¿verdad? Y también te ayudo a hacer eso, porque yo lo tuve que hacer para poder llegar al punto final, que es cuando tu dinero trabaja para ti, cuando tú no necesitas trabajar, que ya el dinero te llega
incluso no bolívares, sino que ya a ti te llega así dólares, y tú recibes dólares porque tu dinero es el que está generando eso, entonces ahí es donde tú dices, vale mucho la alegría, tomar las decisiones que tomé. Pero si mientras tú sigues conformándote con esos bolívares, mientras tú sigues conformándote con ese empleo, tu vida pasa, le entregas toda tu vida o todos los años más productivos tuyos a un empleo, y cuando te liquidan, te pagan una miseria. Cuando te liquidan, prácticamente tienes que tener mucha suerte para que te paguen, y de paso ese ingreso no te va a alcanzar para nada. Y además, si tú esperas a la jubilación, pues ya sabemos que las jubilaciones tampoco valen la pena. Entonces es mejor que tú empieces desde ahora a empoderarte de tu profesión, a empoderarte de tu carrera, a empoderarte de tus finanzas, y empieces a tú mismo a construir esa libertad financiera, que es cuando tu dinero te genera dinero y no tienes que tú estar o ser esclavo de un jefe o ser esclavo de unos clientes allí que no te valoran, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que te quería comentar el día de hoy. Si se puede, lo que pasa es que no es de la noche a la mañana. Si se puede, lo que pasa es que no es tomando las mismas decisiones que has venido tomando hasta ahora. Sí se puede, pero hay que enfocarse. Sí se puede, pero hay que tomar sobre todo la decisión, que es lo más importante. Mientras tú tomes la decisión y te estés claro hacia dónde vas, no importa el pasado, no importa dónde estás, no importa en qué punto estás el día de hoy, sino hacia dónde vas a ir. Eso es lo más importante. No importa dónde estás, importa hacia dónde vas a ir. Importa las decisiones que tomes hoy para empezar a construir y a dar esos pasitos, así sean pasito de bebé. Va a ser más que seguirte conformando, que seguir esperando que un gobierno cambie por sí solo, que Donald Trump venga y se lleve a Maduro. Imagínate, yo también pasé por eso, yo también pensaba esto. No, pero es que cuando el gobierno se vaya, va a mejorar mi situación, va a mejorar, y que capaz sí va a ser así. Pero ¿cuándo va a ser eso? Mientras tanto, manos a la obra, empezar a hacer lo que sí está bajo nuestro control. ¿Qué sí está bajo nuestro control? Esas decisiones. Decisiones de decidir, bueno, soy contador empleado, voy a pasar a contador emprendedor. Voy a empezar a generar ingresos no solamente fijos, ingresos también variables. Y también voy a empezar a construir una independencia, o mejor dicho, un negocio con mi carrera profesional. Voy a emprender con mi carrera profesional para multiplicar mis ingresos, para generar 2, 3 veces más o 10 veces más tus ingresos actuales, multiplicar tus ingresos actuales, y que pueda finalmente generar ahorros, pero para invertir, ¿sí? No es tanto ahorrar, porque esto de ahorrar ya sabemos que en Venezuela no funciona. Si tú ahorras, el dinero se devalúa el dinero. Es invertir, y como al principio estás generando muy pocos ingresos, el primer activo en que tienes que invertir es en ti mismo, en tus habilidades, para que esos ingresos se multipliquen. Luego que esos ingresos se multipliquen y ya puedas tú, por ejemplo, si ganabas hoy, ganas 300, por ponerte un ejemplo, ya tú cultivando esas habilidades, emprendiendo con tu carrera, pasas a ganar 2.000, 3.000, 4.000. Oye, ya tú puedes invertir, ¿verdad? De repente te gastas 500, por ponerte un ejemplo. Eso depende de lo que tú estés acostumbrado actualmente, porque tú tienes un nivel de ingresos y tus gastos van en proporción a tus ingresos. Entonces ya tú piensas, ok, estoy ganando 300 y me gasto los 300. O me gano 500, ya me gasto los 500. Pero si logro multiplicar mis ingresos a 2.000, ya me está quedando un excedente de 1.500 al mes, ¿verdad? O puede ser más, pero esto es un ejemplo que te estoy dando. Entonces, si ya tú estás generando 1.500 libres al mes, te está quedando, ya tú puedes pensar, ok, ¿en qué invierto estos 1.500? ¿Sí? O estos 2.000 o estos 3.000 libres que me están quedando al mes. Pero como hoy estás estancado por ese mínimo ingreso que tienes que invertir lo que ahora tienes. ¿Y qué es lo que ahora tienes? A lo mejor si eres empleado no tendrás mucho tiempo, pero tienes que hacer el tiempo para empezar a invertir en emprender con tu carrera profesional. ¿Qué es lo que te va a ayudar a elevar esos ingresos? ¿Y qué es lo que te va a ayudar a generar esos ingresos que te van a permitir invertir? ¿Sí? Porque obviamente estás ganando poco. Si apenas y te alcanza, ¿cómo inviertes? Pues no puedes, ¿verdad? Estás limitado, estás bastante limitado. Entonces haz la transición. Te muestro por acá para cerrar, para que lo recuerdes y no se te olvide. Tienes que dejar de cambiar tu tiempo por dinero. Generar esos ingresos activos. Tienes que empezar a emprender con tu carrera, cambiar de cuadrante. Esto lo enseña Robert Kiyosaki. Empezar a emprender con tu carrera profesional para poder invertir y para poder hacer que el dinero trabaje para ti y que no tengas que ser esclavo de ese jefe y no tengas que ser esclavo de esos clientes que no te valoran, ¿sí? Ya tú puedes tener libertad de decisión. Tú decides con quién trabajar y con quién no, porque ya tú estás generando otros ingresos, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres que yo te ayude a ser contador emprendedor, coméntame acá abajo la palabra contador y nos vemos en la lista de espera. Estoy agregando colegas en la lista de espera
Así que no te quedes fuera, ya sabes, si tú no tomas una decisión por tu jefe, pues mejor que tú te quedes cumpliendo el horario, ¿verdad? El jefe lo que quiere es que le ayudes a él, como él sí es emprendedor, que le ayudes a él a generar mayores ingresos. Por esa razón te tiene a ti haciendo actividades operativas, porque tú le estás ayudando a generar esa libertad financiera a él, no a ti. Él sí entiende que él está en el cuadrante de ser emprendedor, ¿verdad? Y que ese emprendimiento le ayuda también a invertir. Pero si tú eres empleado, tú le estás ayudando a él a lograr su independencia, su libertad financiera, ¿sí? Pero no lo tuyo. Tú no estás construyendo para ti, tú estás construyendo para ese jefe, que sí es emprendedor, ¿sí? Que sí es emprendedor y sabe en qué cuadrante está y sabe hacia dónde va. Entonces tú también tienes que empezar a ver hacia dónde tú vas también, hacia dónde es que tú quieres ir, lograr tu independencia financiera, lograr tu libertad financiera. Entonces encaminarte y empezar a tomar decisiones en ese rumbo, ¿vale? Hay que existir también, hay que ser congruentes, Si tú quieres conquistar tu libertad financiera, significa de que tienes que hacer lo que la mayoría no está dispuesto a hacer. Nos vemos entonces en un próximo directo. Comenta acá abajo la palabra contador para sumarte a la lista de espera, y si quieres depurar tu cartera de clientes, comenta la palabra clientes, y si quieres dar un paso más allá, comenta la palabra dinero para adquirir la trilogía de finanzas personales. Y como siempre te digo, cambia tu enfoque y cambiarán tus resultados, y una meta sin un plan de acción es y será siempre una simple ilusión. Chao, chao.